una llamada a emergencias activa todas las alarmas. Al llegar a la vivienda, los agentes encuentran una mujer inconsciente con signos de asfixia. Junto a ella, 2 niños pequeños. Apenas quedaban minutos para intentar salvarle la vida. Pero aquella llamada no solo iba a desencadenar una intervención de emergencia, también sería el comienzo de una investigación en la que cada respuesta abriría una nueva pregunta. ¿Qué había ocurrido realmente dentro de aquella vivienda? ¿Quién había realizado la llamada? Y sobre todo, ¿qué había sucedido antes de que alguien decidiera pedir ayuda? Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de esta historia ocurrida en España. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Leticia Talavera. El 25 de noviembre de 2023, los servicios de emergencia recibieron una llamada relacionada con un incidente grave en una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Cuando los primeros agentes de la Policía Nacional llegaron al edificio, dentro del domicilio localizaron a una mujer inconsciente que presentaba signos de asfixia y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. En la casa había también 2 niños de 2 y 3 años. La prioridad fue intentar mantenerla con vida. Los agentes comenzaron las maniobras de reanimación y utilizaron un desfibrilador hasta la llegada de los servicios sanitarios. Los profesionales de emergencias continuaron con la asistencia y consiguieron recuperar sus constantes, aunque su estado seguía siendo extremadamente grave. La mujer fue trasladada al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, mientras los 2 menores eran atendidos por psicólogos de emergencias antes de quedar al cuidado de sus abuelos maternos. Las primeras comprobaciones permitieron identificar a la mujer como Leticia Talavera, de 37 años. Había una circunstancia especialmente significativa. Leticia era enfermera y trabajaba precisamente en el Gregorio Marañón. El mismo hospital en el que desarrollaba su profesión era ahora el lugar donde sus compañeros intentaban salvarle la vida. En la vivienda comenzaron las primeras diligencias. Los agentes tenían que establecer qué había ocurrido, quiénes se encontraban allí y cómo se habían producido las lesiones. Como Leticia continuaba con vida, el procedimiento se inició por una tentativa de homicidio. Antes de reconstruir aquellas horas, sin embargo, conviene conocer a la mujer que permanecía ingresada en estado crítico. Leticia Talavera Cordón había desarrollado su carrera profesional como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón. Era una profesión que ocupaba una parte importante de su vida, pero no había dejado de formarse. Además de trabajar, estudiaba psicología, una segunda disciplina vinculada también al cuidado y al conocimiento de las personas. Fuera del hospital llevaba una vida activa, le gustaba el deporte y tenía una especial afición por las motocicletas. Su relación con el motociclismo iba más allá de una actividad de ocio. En su vida personal, Leticia era madre de 2 niños muy pequeños, una niña de 3 años y un niño de 2. Estaba casada con Antonio Pastor Cabezas, de 42 años, capitán en activo del Ejército de Tierra. La pareja vivía con sus hijos en Puente de Vallecas, en la misma vivienda a la que los servicios de emergencia habían acudido aquel sábado. Mientras Leticia permanecía ingresada, los investigadores comenzaron a reconstruir las horas anteriores a la agresión.
Para hacerlo acudieron primero a quienes la habían visto antes de regresar a casa. Los padres de Leticia explicaron que habían estado con su hija aquel mismo día. Leticia y Antonio habían pasado parte del día con ellos y con los dos niños en Faunia, en Madrid. Aquella salida familiar proporcionó a los investigadores un primer punto temporal desde el que reconstruir lo sucedido. Durante la visita ocurrió un incidente que inicialmente podía parecer cotidiano. Uno de los niños sufrió un golpe mientras utilizaba un tobogán y la forma de atender al menor provocó un desacuerdo entre Leticia y Antonio. La información incorporada posteriormente al procedimiento permitió establecer que la discusión no terminó allí, sino que continuó durante el trayecto de regreso. Los padres de Leticia se despidieron de la pareja y de sus nietos después de la visita. Hasta ese momento no habían presenciado ninguna agresión. Fue también la última ocasión en la que vieron a su hija consciente. Leticia, Antonio y los dos niños continuaron solos hasta su domicilio de Puente de Vallecas. A partir de ahí se abría el intervalo que los investigadores necesitaban esclarecer. Horas antes, Leticia había estado con sus padres, después había regresado a casa con su marido y sus hijos, y más tarde los servicios de emergencia la habían encontrado inconsciente con signos de haber sufrido una asfixia. No había ningún adulto independiente que hubiera presenciado lo ocurrido dentro de la vivienda, pero sí había una testigo. Tenía solamente 3 años. La hija mayor de la pareja fue atendida por profesionales especializados. Su corta edad obligaba a valorar cualquier manifestación con especial cautela, pero la menor aportó un relato concreto sobre una parte de lo que había presenciado aquella noche. La niña contó que había visto a su padre agarrar a su madre por el cuello y empujarla. Recordó además que durante lo sucedido se había roto el collar que llevaba Leticia. Aquella declaración podía contrastarse con lo que los policías habían encontrado al entrar en la vivienda y con las primeras observaciones de los sanitarios. Leticia había sufrido una parada cardiorrespiratoria y presentaba signos compatibles con una asfixia. El testimonio de la menor aportaba ahora información directa sobre la forma en la que había sido agredida. Los dos niños se encontraban en la casa, pero los investigadores no podían atribuirles el mismo grado de conocimiento. La hija de 3 años había proporcionado un relato directo de parte de los hechos. En cambio, respecto al hijo de 2 años, no existían elementos suficientes para establecer con la misma certeza que había llegado a ver. La investigación empezaba así a aclarar lo ocurrido dentro del domicilio, pero todavía faltaba una pieza fundamental: conocer el alcance real de las lesiones de Leticia. Mientras los agentes practicaban estas diligencias, ella seguía ingresada en estado crítico. Leticia permaneció ingresada durante aproximadamente 40 horas en el hospital. Los médicos consiguieron mantenerla con vida después de la parada cardiorrespiratoria, pero las consecuencias de la falta de oxígeno eran extremadamente graves. El lunes 27 de noviembre de 2023, a primera hora de la tarde, falleció. Los informes médicos permitieron conocer entonces con mayor precisión el daño provocado por la agresión. La documentación judicial describió, entre otras consecuencias, fracturas en estructuras del cuello, lesiones intracraneales, daño renal, complicaciones respiratorias y un posterior fallo multiorgánico. Los especialistas establecieron una relación directa entre el estrangulamiento, la parada cardiorrespiratoria y la muerte. Durante el procedimiento se analizó también si algún problema en la asistencia había podido influir en el desenlace. Los profesionales sanitarios descartaron esa posibilidad. Los policías habían iniciado rápidamente las maniobras de reanimación. Los servicios de emergencia habían conseguido recuperar las constantes de Leticia y el traslado se había realizado después de estabilizarla. El problema era la gravedad del daño que ya había provocado la asfixia. Su fallecimiento cambió la naturaleza del procedimiento. La investigación que se había iniciado como una tentativa pasó a centrarse en un asesinato consumado.
Antonio ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y se adoptaron medidas de protección respecto a sus hijos. Al día siguiente de la muerte, cientos de profesionales sanitarios se concentraron frente al hospital y guardaron un minuto de silencio por su compañera. Para los investigadores comenzaba entonces otra parte del caso. Ya disponían de elementos importantes sobre la agresión. Ahora necesitaban averiguar si lo ocurrido aquella noche podía entenderse dentro de la historia de la pareja. Las primeras comprobaciones sobre la relación no mostraron antecedentes oficiales. Leticia nunca había presentado una denuncia contra Antonio y no constaban contactos previos con los servicios especializados de atención a víctimas de violencia de género, partes de lesiones relacionados con agresiones anteriores, ni procedimientos abiertos en un juzgado de violencia sobre la mujer. Los recursos municipales y autonómicos especializados tampoco habían intervenido previamente. La situación empezó a adquirir otra dimensión cuando las diligencias se extendieron al entorno de Leticia. Fue entonces cuando apareció un dato que no figuraba en ninguno de esos registros, y era que el matrimonio se encontraba en proceso de ruptura. En octubre de 2023, aproximadamente un mes antes de la agresión, Leticia había iniciado los trámites de divorcio. Las declaraciones de personas cercanas permitieron conocer además cómo describía parte de su entorno la convivencia. Durante el procedimiento se habló de un posible maltrato psicológico continuado. Una persona próxima aseguró que Leticia había llegado a definir lo que estaba viviendo como una auténtica pesadilla. Una amiga y compañera de trabajo contó posteriormente que Leticia quería terminar la relación y que, según lo que ella le había transmitido, había evitado denunciar porque temía perjudicar la carrera profesional de Antonio. También aseguró que había intentado dejar constancia de algunas situaciones que se producían dentro de la pareja. Estas declaraciones procedían de terceros y, por tanto, debían diferenciarse de los hechos acreditados directamente mediante otras pruebas. La ausencia de denuncias llevó también a revisar el caso desde el ámbito institucional. El Ayuntamiento de Madrid constituyó el 5 de diciembre un comité de crisis que confirmó que Leticia nunca había entrado en los mecanismos especializados de protección. Entre sus conclusiones se planteó la necesidad de prestar especial atención a los procesos de separación y divorcio cuando existían menores. La investigación mostraba así dos realidades diferentes. En los registros oficiales no había constancia previa de una situación de riesgo. En el entorno de Leticia, en cambio, empezaban a aparecer indicios de una relación profundamente deteriorada y de una decisión que ella ya había tomado: poner fin a su matrimonio. Antonio reconoció los elementos esenciales de la agresión, pero ofreció una explicación sobre lo que había ocurrido durante aquellos momentos. Sostuvo que la discusión había ido aumentando de intensidad hasta que llegó un punto en el que se quedó en blanco. Según su versión, su siguiente recuerdo era encontrarse agarrando a Leticia por el cuello y darse cuenta de que le había hecho algo. Aquella afirmación abrió una nueva línea dentro del procedimiento. Si Antonio aseguraba no recordar una parte de lo sucedido, era necesario determinar si existía alguna alteración psicológica o psiquiátrica que pudiera explicar esa ausencia de recuerdos y, sobre todo, establecer cuál había sido su estado mental en el momento de la agresión. Durante su estancia en prisión preventiva fue evaluado por distintos profesionales. Los especialistas analizaron su comportamiento y sus capacidades con el objetivo de determinar si existía algún trastorno que pudiera tener relevancia en el procedimiento. Por el momento, aquellas evaluaciones pasaron a formar parte de la investigación, pero su verdadero alcance no se conocería hasta que fueran examinadas ante el tribunal. Las diligencias permitieron conocer además que Antonio había recibido atención psicológica antes del crimen. Meses antes había acudido a varias sesiones con una psicóloga por problemas relacionados con el manejo de la ira, una circunstancia que él mismo reconocería posteriormente durante el juicio.
Después de más de 2 años de diligencias, aquella parte del procedimiento podía darse por concluida. La investigación no permitió establecer minuto a minuto todo lo sucedido dentro de la vivienda aquella noche, pero sí una secuencia básica. Aquel día, Leticia y Antonio estuvieron en Faunia junto a sus hijos y los padres de ella. Después del incidente sufrido por uno de los niños, comenzó una discusión que continuó durante el regreso. Tras separarse de los padres de Leticia, la pareja volvió con los menores a su domicilio de Puente de Vallecas. La discusión continuó dentro de la vivienda. En algún momento, Antonio agarró a Leticia por el cuello y la estranguló. La hija de 3 años presenció al menos una parte de la agresión. Leticia perdió el conocimiento. Antonio llamó posteriormente a emergencias y comunicó lo sucedido. Hola, buenas tardes, ¿es el 112? Sí. Verá, acabo de matar a mi mujer aquí en casa. Por favor, tengo 2 niños pequeños. Envíen a quien tengan que enviar y para atender a los niños pequeños, por favor. ¿Mandamos ambulancia? ¿O está seguro? Haga lo que tengan que hacer, no lo sé. Los policías la encontraron en parada cardiorrespiratoria, iniciaron las maniobras de reanimación y los sanitarios consiguieron trasladarla con vida al hospital. Falleció aproximadamente 40 horas después como consecuencia de las lesiones sufridas. Antonio fue detenido. Con aquella secuencia establecida, el procedimiento llegó finalmente a juicio. En mayo de 2026, más de 2 años después de los hechos, comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. El caso quedó en manos de un jurado popular y durante varias semanas comparecieron familiares, policías, profesionales sanitarios, especialistas y el propio acusado. Antonio reconoció ante el tribunal que había agarrado a Leticia por el cuello y que la había estrangulado. También reconoció haber llamado posteriormente a emergencias. Durante su declaración expresó arrepentimiento y afirmó haber cometido una monstruosidad. Con la autoría reconocida, el juicio se centró en determinar la responsabilidad penal de Antonio. Ya no se trataba de establecer quién había cometido la agresión, sino de decidir cómo debía calificarse jurídicamente, qué circunstancias debían tenerse en cuenta y qué consecuencias podían derivarse de ellas. Entre todas esas cuestiones, una adquirió especial importancia. Durante la investigación, Antonio había asegurado que en un momento de la discusión se había quedado en blanco y que no recordaba una parte de lo sucedido. Aquella explicación había llevado a examinar su estado psicológico y ahora, ante el tribunal, debía determinarse qué valor tenían realmente esas evaluaciones. Fue entonces cuando aparecieron 2 interpretaciones muy diferentes. El estado mental del acusado se convirtió así en uno de los puntos decisivos del juicio. Los profesionales que habían evaluado a Antonio durante su estancia en prisión mantuvieron ante el tribunal las conclusiones obtenidas durante aquel periodo. No habían detectado una patología psiquiátrica relevante ni una afectación sustancial de sus facultades cognitivas o volitivas. Los especialistas aportados por la defensa defendieron una interpretación distinta. Plantearon la existencia de un deterioro emocional acumulado y sostuvieron que en el momento de la agresión, Antonio había sufrido un episodio disociativo dentro del marco de un trastorno explosivo intermitente. El jurado se encontró así ante 2 valoraciones enfrentadas sobre una cuestión fundamental. No se discutía si Antonio había estrangulado a Leticia, algo que él mismo había reconocido, sino hasta qué punto había sido capaz de comprender y controlar sus actos en aquel momento. La diferencia entre ambas posiciones tenía una consecuencia directa. Si el jurado consideraba que sus facultades estaban afectadas de manera relevante, esa circunstancia podía modificar su responsabilidad penal. Después de escuchar a los especialistas y valorar sus conclusiones junto al resto de las pruebas practicadas durante el juicio, los 9 integrantes del jurado tuvieron que decidir cuál de aquellas interpretaciones consideraban acreditada. El 27 de mayo de 2026 comunicaron su veredicto.
El jurado consideró probado que Antonio había cometido un asesinato y no un homicidio. Entendió que Leticia había sido atacada sin una posibilidad real de defenderse y apreció alevosía. También consideró acreditado el daño psicológico sufrido por la hija de 3 años que había presenciado directamente la agresión. Respecto a la cuestión que había enfrentado a los especialistas, el jurado aceptó que las facultades intelectivas y volitivas de Antonio estaban afectadas de manera relevante cuando ocurrieron los hechos. Esta conclusión permitió apreciar una eximente incompleta por alteración psíquica y tendría un efecto importante en la determinación de la pena. El jurado también tuvo que pronunciarse sobre una cuestión surgida durante la investigación del matrimonio. Aunque estaba acreditado que Leticia había iniciado los trámites de divorcio, no consideró probado que esa decisión hubiera sido el desencadenante directo del asesinato. A partir del veredicto, la audiencia provincial condenó a Antonio a 11 años de prisión por el asesinato y a otros 6 meses por las lesiones psíquicas sufridas por la hija. La pena privativa de libertad quedó fijada en 11 años y medio. Para determinarla se tuvo en cuenta, además de la eximente incompleta, la atenuante de confesión y la de reparación del daño. La primera se relacionó con la llamada a emergencias y el reconocimiento de lo sucedido. En cuanto a la reparación, antes de la sentencia, Antonio había consignado 287.535 euros con 91 céntimos para afrontar las responsabilidades económicas derivadas del crimen. La resolución estableció además 10 años de libertad vigilada después de la prisión, restricciones de aproximación y comunicación respecto a sus hijos y la privación del ejercicio de la patria potestad durante 13 años. También fijó indemnizaciones para los hijos y los padres de Leticia por una cantidad global cercana al $500.000 de euros. La sentencia cerraba el juicio, pero la condena generó una reacción inmediata en el entorno de Leticia y entre especialistas en violencia de género. Las críticas se centraron especialmente en el peso que había tenido la alteración psíquica aceptada por el jurado y en la reducción de la responsabilidad penal que se derivó de ella. Entre las voces que cuestionaron la resolución estuvo la jurista Altamira Gonzalo, que mostró sus dudas sobre la aplicación de la eximente incompleta y sobre la valoración de algunas de las atenuantes. El caso planteó además un debate sobre la dificultad que supone para un jurado popular valorar cuestiones psiquiátricas especialmente complejas cuando los propios especialistas presentan conclusiones enfrentadas. En junio de 2026, la familia de Leticia anunció su intención de recurrir la sentencia al considerar insuficiente la pena impuesta. En la última comprobación realizada para este caso, no se localizó una resolución pública posterior que permitiera confirmar que ese recurso hubiera sido resuelto definitivamente. Pero el debate que dejó el caso iba más allá de lo que pudiera ocurrir con ese recurso. La autoría del crimen había quedado acreditada y la controversia estaba en determinar hasta qué punto el estado mental del condenado debía modificar la respuesta penal ante unos hechos de esta gravedad. Para el tribunal, las circunstancias aceptadas durante el proceso debían tener un reflejo en la pena. Para la familia de Leticia y quienes cuestionaron la sentencia, el resultado final no ofrecía una respuesta suficientemente proporcionada. El caso dejaba así una cuestión difícil de resolver. ¿Cómo debe medirse la responsabilidad penal cuando los propios especialistas discrepan sobre la capacidad de una persona para comprender o controlar sus actos y hasta qué punto esa valoración puede modificar la respuesta de la justicia? Una discusión que al menos hasta la última actualización disponible del caso seguía abierta. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.